modérrida construida sobre las ruinas de un templo pagano anterior dedicado a Isis, y se decía que la estatua de Isis se veneró como si fuera la Virgen María en Saint-Germain hasta que fue destruida en 1514. La parroquia de Saint-Germain fue cobrando importancia debido a la propia abadía de Saint-Germain-des-Prés, que albergaba una reliquia de la verdadera cruz y la túnica de San Vicente. Saint-Sulpice fue continuamente reconstruida y ampliada para servir a la creciente población del lugar que se iba enriqueciendo. Las obras del edificio actual, destinado a servir como seminario de Saint-Sulpice y a rivalizar con Notre-Dame de París en tamaño e importancia, se iniciaron en 1646, pero pronto empezaron a tener dificultades financieras. 6 arquitectos lucharon por terminar el proyecto a lo largo de un periodo de 134 años. La iglesia contiene obras de arte de muchos artistas. La capilla de los Ángeles fue decorada por Eugène Delacroix, quien dedicó varios años, entre 1855 y 1861, a este encargo. Es en la iglesia de Saint-Sulpice en París donde Berenger-Saunier trata de descifrar los legendarios pergaminos que teóricamente encontró en el lugar. Hay algo interesante en relación con Saint-Sulpice. Dentro de la iglesia hay un reloj de sol. Este reloj tiene un gnomon, un instrumento en forma de obelisco que se alza frente a una de las paredes de la iglesia. Y ciertos días del año el sol brilla en la ventana opuesta, iluminando determinadas partes del gnomon. Debajo del gnomon se extiende una tira de latón a lo largo del piso de la iglesia, que se conoce como línea rosa. El gnomon de la iglesia de Saint-Sulpice, casi justo en la base del obelisco, es el escondite de la piedra angular que Silas busca. Este destroza una baldosa del suelo bajo la cual hay un hueco para acabar descubriendo solo una cita bíblica de Job y no el mapa que él espera. Fue el cura de Saint-Sulpice, Jean-Baptiste Long de Giege, el responsable de recaudar los fondos necesarios para construir el reloj en 1737. El párroco quería establecer el momento exacto de los equinoccios para poder calcular la fecha en que caería la Semana Santa cada año. El reloj consiste en una línea de latón que va de norte a sur por el suelo del crucero de la iglesia. Un obelisco de mármol blanco, surcado en su centro por la misma tira de metal, tiene grabado el signo de Capricornio. El sol incide sobre esta línea en el solsticio de invierno, el 21 de diciembre. El obelisco tiene también una inscripción real en su base que conmemora el propósito de la construcción del reloj. Como la inscripción contenía los nombres del rey y sus ministros, fue borrada durante la Revolución Francesa, aunque alcanzó a ver muchos de los juicios y ejecuciones de esa época. En la capilla de San Juan Bautista, el escultor Louis-Simon Bassot retrató el santo con el índice levantado en lo que se conoce como el gesto de Juan. Esto es algo que Dan Brown no recoge en su libro. El autor sigue la línea de que el gran enigma que protege el priorato es la descendencia de Jesús y María Magdalena. Que ellos tuvieron hijos que se establecieron en Francia y que la sociedad secreta existió durante décadas con el único propósito de proteger al linaje de Cristo de cualquier amenaza. Cuando aborda el priorato de Sion y todos los hijos descendientes de María Magdalena y todo eso, pasa a entrar de nuevo en un plano completamente diferente. Veo a Magdalena como la verdadera sucesora de Jesús, lo que puede parecer una locura. Todos dicen que es San Pedro, pero según los evangelios gnósticos era ella la sucesora. También hay un gran interrogante en lo que se refiere a su origen étnico.
Yo he rastreado sus posibles raíces hasta Egipto o Etiopía y creo que probablemente se trató de una mujer negra. Cerca de la aldea de Rennes-le-Château hay un pueblecito costero llamado Saint-Marie-sur-Mer. Saint-Marie celebra el nombre de María Magdalena. Pero también allí, en una de las iglesias del lugar, en una pequeña cripta, hay una Virgen negra que no es María Magdalena o María, la Madre de nuestro Señor. Esta Virgen negra, única, representa a Santa Sara. La Iglesia Católica no reconoce de hecho a Sara como santa, pero los gitanos de esta región, de la Camarga, celebran la fiesta de esta desconocida santa todos los años en el mes de mayo. Santa Sara, según la leyenda, llegó en barco con María Magdalena y otros personajes huyendo de Tierra Santa después de la muerte de Cristo. Santa Sara tal vez fuera sierva de María Magdalena. O según otros, es bastante probable que fuera su hija, tal vez fruto de la unión de María Magdalena con Cristo. Una vez al año, esta imagen negra sale en procesión por las calles de Saint-Marie-sur-Mer. Es llevada al mar, bañada en las aguas del Mediterráneo y luego llevada en procesión de vuelta a la iglesia. María Magdalena también era una figura importante en esa forma alternativa del cristianismo. Si a partir de ella se formó una tradición independiente, es algo de lo que no tenemos evidencia. Pero sin lugar a dudas, junto con Tomás y probablemente con Felipe y Matías, ella es una de las figuras de más peso en las formas del cristianismo gnóstico alternativas de aquellos tiempos. Mi investigación me lleva a concluir que ella era la otra mitad de Jesús. Pero claro, esto no podemos deducirlo a partir del Nuevo Testamento. Desde luego, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan no son los únicos que existen. Aunque evidentemente cualquier cristiano dirá que, por supuesto, sí que son los únicos. Pero conocemos al menos 5 docenas de evangelios gnósticos. Cuando la Iglesia adoptó su forma actual y el Nuevo Testamento llegó a ser lo que hoy conocemos, en el siglo IV de nuestra era circulaban una gran cantidad de libros que pretendían ser tan auténticos como los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero fueron eliminados de lo que luego se convertiría en el Nuevo Testamento, mientras que Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron incorporados. Estos otros libros fueron prohibidos enseguida, y cualquiera que tuviera uno o que los conociera era advertido de que debía deshacerse de ellos o terminaría junto con los libros en la hoguera. La Iglesia ha hecho creer a la gente erróneamente que desde el inicio hubo una iglesia o comunidad cristiana unificada. Pero en los últimos siglos se ha hecho más y más evidente que no era este el caso. Hubo comunidades cristianas independientes y semi-independientes de diversas tendencias esparcidas por todas partes a medida que la cristiandad crecía. Todas respetaban el mensaje de Jesús, pero no había uniformidad entre ellas. No eran una organización unificada. Luego, en el siglo III, cada vez más gente quería imponer su particular postura ortodoxa sobre el resto. De modo que una facción en especial fue realizando una gradual toma del poder que comenzó en aquel siglo y continúa desde entonces. El secreto más importante tiene que ver con estas ideas heréticas en relación con Juan el Bautista. Y puede haber confundido a los lectores del Código Da Vinci.
Hemos descifrado la Virgen de las Rocas con las claves de una interpretación centrada en la figura de Juan el Bautista. Una herejía que considera a Juan superior a Jesús. De alguna manera, Juan es considerado como el verdadero Cristo. Aparte de los mandeanos, es difícil decir qué otros componentes de la tradición alternativa de Juan el Bautista hay aquí, pero sin duda algo de ella hay. En esa misma visita es en la que se supone que Saunier compra las reproducciones de dos cuadros. El primero es Los pastores de Arcadia, de Nicolas Poussin, que se cree que describe una tumba en el campo de los alrededores de Rennes-le-Château. El segundo es de David Teniers, La tentación de San Antonio, cuya fiesta, que se celebra el 17 de enero, parece jugar un importante y recurrente papel en el relato. Sean cuales fueren los artefactos secretos y el conocimiento que los templarios trajeron de Jerusalén, fueron escondidos en la región de Rennes-le-Château, y esto reforzó las creencias de la secta cristiana local, los cátaros, que fue finalmente destruida por el Papa y la cruzada del rey francés contra su supuesta herejía. Un dato curioso, esta es la única cruzada en la que los caballeros templarios se negaron a participar. Cuando se leen los libros de historia alternativa sobre temas como los templarios, el Santo Grial o el Rennes-le-Château, se descubre que el kit de la cuestión está siempre en las fuentes secundarias. Una buena parte de estos investigadores simplemente se citan unos a otros, o citan sus propios libros, de modo que todo acaba moviéndose en círculos. Uno de los problemas más importantes, que no creo que sea suficientemente tenido en cuenta por los escritores de hoy, que hacen cosas en la línea de El Código da Vinci, es que para sostener ciertas posturas en cuestiones espirituales, uno no tiene necesariamente que recibir ciertas enseñanzas de alguien que a su vez las recibió de un tercero, y así sucesivamente. En otras palabras, la transmisión horizontal no es la única forma de llegar a ciertas posiciones espirituales. Hay una posición vertical que puede ser resultado de la propia inspiración. Hay dos dimensiones. Una dimensión horizontal de la historia, con sus transmisiones y tradiciones, y una dimensión vertical que la corta en toda aquella ocasión en que alguien tiene su propia inspiración. Por lo tanto, si hay analogías entre las posiciones, esto no quiere decir necesariamente que se haya producido una conexión histórica, sino que puede ser señal de una inspiración singular. Pero como nuestra cultura está tan secularizada y es tan materialista, incluso cuando hablamos de las cosas espirituales, no nos interesamos por la dimensión vertical. Siempre miramos hacia la dimensión horizontal, lo cual constituye un error. Las dos dimensiones están presentes y avanzan juntas como en una cruz. Si Leonardo efectivamente tenía algún tipo de inclinación por la tradición de Juan el Bautista, puede que la haya adquirido de muchas maneras. Algunas pueden haberse debido a la pura inspiración, mientras que otras tal vez procedieran de la literatura hermética y cabalística y de otras muchas fuentes. Estas ideas sobre el origen del cristianismo, la supresión de lo femenino, la idea de que la Iglesia está involucrada en la ocultación de la información verdadera, se han llevado a una audiencia totalmente nueva. Y naturalmente, esto ha causado muchas críticas y mucha hostilidad por parte de la ortodoxia y de quienes defienden las enseñanzas convencionales del cristianismo.
Estas dos visiones o ideas de un cristianismo alternativo ¿se remontan acaso a Juan el Bautista y al redescubrimiento de lo femenino? ¿Están relacionadas entre sí? Creo que no cabe ninguna duda, porque hay una gran abundancia de evidencias implícita y explícita que demuestran que la forma alternativa del cristianismo hacía mucho hincapié en lo femenino, aunque por supuesto no exclusivamente en lo femenino. Si buscamos la diosa de la nueva era, que no es más que un Jehová rebautizado, la señorita Jehová, no la encontraremos. Pero encontraremos lo femenino a nivel metafísico, tanto si subimos al plano de lo divino como si bajamos al nivel más práctico. Se considera lo femenino con mucho más respeto y en una posición de igualdad. Esto ha estado presente históricamente en la posición alternativa. Pensemos en el siglo XIII. Los cátaros tenían hombres y mujeres en igualdad de posición entre sus perfectos. Eso era algo completamente desconocido en toda Europa en aquel entonces. Es cierto que antes los maniqueos habían tenido también mujeres en puestos de mando, pero no de tanta importancia. Así que, como podéis ver, siempre ha sido así. Y cuando vemos los ataques de estos curas contra los gnósticos, una de sus grandes acusaciones era que los gnósticos tenían mujeres que eran maestras, mujeres que eran jefes, mujeres que eran profetisas, y que las mujeres daban la comunión y el bautismo. O sea que la tradición alternativa respetaba muchísimo lo femenino. De modo que cuando se reprimía una tradición alternativa, también se reprimía lo femenino. Y como en la actualidad está resurgiendo lo alternativo, también volvemos a ver florecer lo femenino. Es una conexión muy estrecha. Es muy curioso que los textos alternativos que han sido traducidos al inglés cuenten una versión muy diferente a la del Nuevo Testamento sobre Jesús y su relación con María Magdalena. En el Nuevo Testamento a ella raramente se la menciona por el nombre. Así que te preguntas por qué Leonardo da Vinci y otros pensaban que ella era tan importante. Y la verdad es que el Nuevo Testamento no te dará ninguna razón convincente. Pero si vas a otros libros, por ejemplo, el Evangelio de Felipe, el de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, empiezas a entender. Se la describe como el apóstol de los apóstoles de Jesús. Seguramente los primeros herejes, los primeros que creyeron en estos libros, la describían así. Sin duda no fue la clásica mujer del siglo I que acompañaba al hombre o le preparaba el café. Fue muy importante. Era rica e independiente. No se consideraba a sí misma una persona sin importancia. Era animosa y abierta. Según uno de los libros prohibidos, logró que Jesús cambiara sus enseñanzas sobre un tema bastante central, lo cual es asombroso. También hizo que los discípulos masculinos se sintieran incómodos, sobre todo San Pedro, que la odiaba. En uno de estos libros, Pedro le dijo a Jesús: «Señor, que María nos deje, ya que las mujeres no son dignas de la vida». Lo cual resulta muy interesante, porque esta riña personal entre María, que era la mano derecha de Jesús, y San Pedro, parecía anunciar lo que sucedería con sus respectivas tendencias. Los seguidores de la Magdalena se convirtieron en un movimiento fluido, adoradores de diosas, intuitivos, gnósticos, y en cambio él, como era de esperar, fundó la misógina Iglesia romana. Es decir, que esto ya se anunciaba en su relación personal. Pero también en estos evangelios gnósticos, los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: «Señor, ¿por qué la prefieres a nosotros? ¿Por qué siempre la besas en la boca?». Era algo obvio, si tenían una relación íntima.
aunque no por eso podamos deducir necesariamente que estuvieran casados. No es de extrañar, por tanto, que ninguno de estos libros forme parte del Nuevo Testamento, pero probablemente todo el mundo los conocía. Y el Código da Vinci ayuda a que la gente comprenda que nos queda mucho por conocer sobre el tema. Podría decirse que la intención del pensamiento ortodoxo fue echar al fuego todos estos libros que ofrecen una versión alternativa de los orígenes, de la historia y del desarrollo del cristianismo, para que lo que se salvara fuera la doctrina convencional. Entonces, ¿qué es el Código da Vinci? Bueno, hasta cierto punto es una simple novela. Robert Langdon viene, resuelve el rompecabezas, se queda con la muchacha y salva al mundo. Lo típico. Pero en otro nivel es algo más profundo, mucho más profundo. Y Dan Brown ha abierto una senda al conocimiento y a la investigación que tenía que haber sido abierta hace mucho tiempo. Es muy probable que Jesús pensara y hubiera puesto en práctica gran cantidad de doctrinas y sacramentos que nunca se permitió que llegaran a ser parte de la ortodoxia. Esta solo acepta una parte. La otra parte quedó pendiente, y ese es el motivo por el que el cristianismo ortodoxo ha carecido de plenitud durante 2000 años. Yo lo único que hice fue escribir una novela que explora cómo y por qué puede haberse dado este cambio. ¿Qué nos dice esto acerca de nuestro pasado? Y sobre todo, y más importante, ¿qué implica para nuestro futuro?